Creo que no me equivoco al decir que todos aquí, en mayor o menor medida, hemos esperado y esperamos dos momentos especiales del año. Me refiero a Navidad y a nuestro cumpleaños. A menos que seas de otro planeta y no te guste recibir regalos, ¿verdad? Estas dos fechas son especiales en el calendario, en parte porque recibimos regalos. ¿Me equivoco? ¿No, verdad? Estáis todos sonriendo. Y recordamos, ¿verdad? Dormir poco de niños, nerviosos, con un ojo cerrado, otro abierto, a ver si vienen los Reyes Magos, a ver si viene Papá Noel, ¿qué me van a regalar en mi cumpleaños? Y nosotros como creyentes tenemos otro día sumamente especial, el día en el que el Señor nos salvó. Nos acordemos o no exactamente de ese día, de ese cumpleaños espiritual, lo cierto es que en ese día recibimos los mejores regalos de nuestra vida por parte de nuestro Padre Celestial, y me refiero a la salvación de nuestros pecados, me refiero a la vida eterna, la justificación, la adopción, me refiero a la esperanza, me refiero al regalo del Espíritu Santo en nosotros. Pero también recibimos un regalo adicional que la Biblia llama don espiritual. Y nuestro texto de hoy en Romanos 12, 3 al 8 nos habla de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por Dios a los creyentes para servir en la iglesia. Y aquí Pablo, en este texto, movido por el Espíritu Santo, exhorta a esta iglesia en Roma, a estos creyentes, salvos por el Evangelio que ha venido explicando desde el capítulo 1 hasta el 11. Les exhorta a servir. Les exhorta a servir en su congregación. Este texto nos muestra tres cualidades de nuestro servicio en la iglesia de Cristo. Tres cualidades de nuestro servicio en la iglesia. En el versículo 3 encontramos la primera cualidad, es que servimos con una mentalidad adecuada. Servimos con una mentalidad adecuada, una mentalidad de humildad. Fijaros, leamos de nuevo el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El apóstol dice esto, dice, pensad con buen juicio, romanos, iglesia en Roma, pensad con buen juicio acerca de vosotros mismos, pero él no está diciendo, os digo esto porque yo soy apóstol y punto. Sino cómo comienza, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo habla de humildad con humildad. Él reconoce humildemente su posición como apóstol. Él sabe que esto es un regalo de gracia dado por Cristo y que lo que dice entonces es por la autoridad de Cristo, no por su propia autoridad. Es la autoridad de Cristo delegada en Pablo. ¿Y qué les dice? Fijaros, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. No sé si te ha pasado esto, pero a menudo, durante un sermón, he pensado, qué buen mensaje para otros. Qué bien le vendría escuchar esto a tal o cual, ¿verdad? Pues bien, Pablo quiere dejar claro que habla a cada uno de vosotros, a todos en la iglesia. Él escribe a esta iglesia en Roma y pide a cada uno de ellos que sirva con la mentalidad adecuada, que sirva con buen juicio. Esto significa tener una mentalidad de humildad, servir sin arrogancia. ¿Cuántas veces hemos oído cómo tantas personas, ¿verdad?, inflan su currículum vitae para buscar trabajo? Saben 10 frases en inglés y dicen, inglés nivel medio, conversación.
Saben encender el ordenador y leer las noticias y pone informática, nivel usuario, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Es fácil tener una opinión no realista de uno mismo. Después de todo, yo soy la persona que más quiero en este mundo, ¿no es así? No tenemos ningún problema de autoestima en nuestra vida. Pero la iglesia, hermanos, debería ser el anti-ego. El anti-ego. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia de Cristo por la gracia de Dios, sin merecerlo. Porque nuestra fe es un regalo de gracia. Es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Nuestros dones son un regalo de gracia. Nuestro servicio en la iglesia es un privilegio, no es un derecho. Nada es ganado por nosotros. ¿Cómo no vamos a ser humildes, verdad? No seamos como Diótrefes. ¿Recordáis a Diótrefes en Tercera de Juan? Juan dice de este hombre en Tercera de Juan, versículo 9. Dice, le gusta ser el primero entre nosotros. Y no acepta la corrección, no acepta lo que decimos. Diótrefes no pensaba con buen juicio, tenía su currículum vitae personal inflado y se metía donde no le llamaban. Pero tampoco debemos pensar demasiado bajo de nosotros mismos. No demasiado alto, tampoco demasiado bajo. No, yo no valgo para nada. Yo no tengo dones, no sirvo. Porque sabéis que, hermanos, esto también es una forma de orgullo, ¿verdad? Porque en última instancia no estamos poniendo la mira en Cristo y en servir a los hermanos, sino en nosotros mismos. Y el Señor nos llama a tener una mentalidad humilde en nuestro servicio. Esto es parte de esta renovación de la mente que estuvimos viendo en Romanos 12, 1 y 2. Ahora, gracias a Cristo, a su Evangelio, podemos pensar cabalmente, por fin. Y podemos servir allí donde el Señor quiere que sirvamos. Y podemos servir con contentamiento en el cuerpo, sin individualismos. Pablo continúa y dice, final del versículo 3, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esta es una frase un poco complicada de entender. Pero Pablo básicamente lo que está diciendo es que a cada creyente, Dios, en su voluntad soberana, decide darnos una cantidad diferente de fe. No se trata de fe salvífica, sino de confianza en Él. Literalmente el texto dice, Él ha medido la medida de fe. Y nos ha dado a cada uno de manera distinta. No es cierto que hay creyentes que se caracterizan de manera especial por ser hombres o mujeres de fe, decimos eso, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que tenemos una cantidad de fe dada por Dios de acuerdo a su voluntad. Y el Señor nos llama a tomar esta cantidad de fe, a tomar nuestro don espiritual y con humildad servir al cuerpo. Por eso Pablo habla de pensar con buen juicio. Piensa con humildad acerca de ti mismo y sirve. Sirve con agradecimiento a Cristo. No seas arrogante debido a tu don espiritual, como ocurría con los corintios, ¿verdad? Sirvamos entonces en nuestra congregación con la mentalidad adecuada. ¿Cuál es? Humildad. Con gozo. Con lo que Dios nos ha dado o no nos ha dado. Esto implica que no hemos de intentar ser quienes no somos. No intentes ser otra persona en tu servicio al Señor. No hagas como los niños o mis hijos cuando se ponen uno al lado de otro para la foto y el más pequeño empieza a hacer así de puntillas para ser tan alto como el hermano mayor, ¿verdad? Se comparan, nos comparamos unos a otros, intentamos ser quien no somos.
Y el Señor nos llama a pensar con buen juicio, humildemente. No intentes ser predicador si Dios no te ha llamado y capacitado a ser predicador. No intentes ser el pastor si no te ha llamado el Señor a serlo. No intentes dirigir si el Señor no te llama. No intentes ser un misionero si Dios no te ha llamado. Pero intenta por todos los medios ser quien Dios quiere que seas con los dones que te ha dado. Y sírvele. El Señor te va a evaluar de acuerdo con la medida que Él te ha dado. No con lo que ha dado a otro, sino con lo que te ha dado a ti. Sirve humildemente en tu congregación aquí. Recuerdo una conversación con un familiar en los Estados Unidos. Este familiar ha creado un aparato de fibra de carbono y otros elementos que es un exoesqueleto que se pone en la pierna y ha evitado miles y miles de amputaciones de piernas, no solo allí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y permite este esqueleto externo, que los pacientes puedan llevar una vida prácticamente normal cuando lo tienen puesto. Gracias a esta invención, ha sido entrevistado por las grandes cadenas de televisión, ha salido en la revista Time, bien conocida en el mundo, ha recibido incluso la mayor condecoración que un civil puede recibir en este país. Y una vez le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Sabéis qué? Su respuesta me sorprendió. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando vuelvo a casa con mi familia, me dijo. Obviamente, él disfruta de su trabajo y es consciente del beneficio de los pacientes, pero no se deja deslumbrar por su propio éxito y reconoce humildemente que él es un hombre de familia y además como creyente da gracias al Señor y tiene una perspectiva correcta. Él es un hombre humilde, realmente. Usa ese talento natural para llevar a cabo esta tarea. Y de la misma manera nosotros no hemos de dejarnos ser deslumbrados por nuestro don espiritual, sino que hemos de pensar cabalmente, justamente, con humildad y usar con gozo y obediencia y contentamiento los dones que el Señor te ha dado, pero usarlos en la congregación. Por lo tanto, el Señor nos llama a florecer, a servir. Florece allí donde el Señor te ha puesto en esta congregación y sírvele con una mentalidad adecuada, con humildad. Pablo continúa y nos da una segunda cualidad de nuestro servicio en la iglesia. Servimos en una unidad diversificada. En el cuerpo, servimos en una unidad diversificada que es el cuerpo, versículos 4 y 5. Ahora Pablo va a ilustrar esta realidad con una perfecta analogía del cuerpo humano, versículo 4. Pues así dice, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Así como nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico es una unidad diversificada. Un solo cuerpo con muchos miembros y partes diferentes que hacen infinidad de tareas que nos perdemos y ni siquiera somos conscientes. La iglesia es igual. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo universal, ¿verdad? La iglesia en todo el mundo somos un cuerpo. Hemos visto claramente cómo la iglesia es un cuerpo en estos días, cuando mensaje tras mensaje, comunicando que estaban orando por Aida y por Dani, de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque sufrimos con los que sufren aún sin conocerles, porque son parte del cuerpo universal. Y al mismo tiempo somos parte del cuerpo de la iglesia local aquí en León. Somos uno y al mismo tiempo somos un cuerpo diverso, ¿verdad? Miraros los unos a los otros, somos diversos.
físicamente y también en los dones que Dios nos ha dado. Hay unidad en la diversidad y hemos de gozarnos en esta diversidad del cuerpo, amén, porque Dios lo ha querido así. Todos y cada uno de nosotros, creyentes, tenemos una tarea entonces específica en este cuerpo, en esta congregación. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que los pastores han sido puestos para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, misma palabra, de Cristo. Dios ha dado dones a nuestros ancianos para enseñarnos la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué dice el texto en Efesios? ¿Quién tiene que servir? ¿Ellos solo? ¿No? ¿Qué dice? Capacitar a ti y a mí, santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Tú y yo siendo capacitados desde la palabra de Dios, usando nuestro don espiritual en el cuerpo. Más adelante, en 1 Corintios 12, 14, Pablo sigue desarrollando esta misma idea del cuerpo. Fijaros lo que dice 1 Corintios 12, versículo 14. Muy claro, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, versículo 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, en su voluntad. ¿Eres ojo? Quizá eres pie. Quizá eres oído, quizá eres uña en esta congregación. Dios te ha dotado con dones espirituales y también con habilidades naturales o adquiridas en tus estudios. ¿Para qué? Para servir en la congregación, para servirnos los unos a los otros en el cuerpo, en la unidad del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo por Cristo y gracias a Cristo, y somos un cuerpo para Cristo. Y Él no nos salvó para que vivamos de manera independiente en nuestras casas, nuestra vida cristiana, ¿verdad? No somos llaneros solitarios espirituales. ¿Qué dice el texto? Somos miembros, versículo 5, los unos de los otros. Todos debemos servir unos a otros. Todos debemos edificar. Todos debemos servir unos a otros y a Cristo, unidos en Cristo en gloriosa diversidad. Un reconocido doctor cristiano, hablando de esta analogía entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, dice, el cuerpo de Cristo, como nuestros propios cuerpos, está compuesto por células individuales y diferentes que han sido entretejidas para formar un solo cuerpo. Esta congregación es un cuerpo, hermanos. Somos uno, formados en la diversidad de los dones que Dios nos ha dado. Podemos ilustrarlo de otra manera. Cada uno de nosotros somos un copo de nieve, ¿verdad? Los copos de nieve, cada uno son diferentes, cada uno distinto a los demás, pero cuando se unen los copos de nieve forman un manto armónico de nieve. El llamado entonces es el de servir humildemente en esta unidad diversificada que es el cuerpo de Cristo. Sirve con los dones que Dios te ha dado, distintos a los de los demás. Sirve a tu iglesia. Y esto nos lleva a la tercera cualidad de nuestro servicio en la iglesia de Cristo. Servimos con una actividad delegada. Y ahora vamos a ver qué significa esto, esta actividad delegada. Servimos con los dones. Versículos 6 al 8. Leamos de nuevo. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos.
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Se cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes de arte se propuso reconstruir una catedral inglesa dañada por los bombardeos enemigos. Y cuando llegaron en la catedral a una estatua grande de la figura de Jesús, cuyos brazos estaban extendidos y cuya inscripción decía «Venid a mí», se dieron cuenta de que iba a ser imposible reparar las manos de esta estatua. Estos estudiantes de arte pensaron un largo tiempo y finalmente decidieron dejar así esta parte de la estatua sin arreglar las manos, pero cambiaron la inscripción para que dijera «Nosotros somos las manos de Cristo». Esta historia ilustra una realidad. Estamos aquí en la tierra, creyentes, hermanos, hermanas, sigues aquí para ser las manos de Cristo, para llevar a cabo su tarea, su encargo a nosotros de hacer discípulos. ¿Sabes que el Señor te ha equipado para que le sirvas? El Señor te ha equipado, creyente, para que le sirvas aquí en la iglesia. ¿Sabes que Él ha delegado en ti la responsabilidad de llevar a cabo la obra del ministerio? Por eso Él te ha dado dones. Dones que has de usar activamente. Y Pablo da por hecho que todo creyente tiene un don. Dice, versículo 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada a los creyentes. La palabra don literalmente significa regalo de gracia. Es un regalo de gracia, dado con un fin. No para guardarlo en el bolsillo, para irte a casa y volver y nada más, sino para utilizarlo en el cuerpo, en la iglesia. Es un regalo que todo creyente es llamado a usar. Por eso Él dice, teniendo estos dones que son diferentes según la gracia que nos ha sido dada, ahora dice, usémoslos. Usemos los dones. Este pasaje destruye por completo la noción, la idea de que un cristiano puede estar comprometido por Cristo y al mismo tiempo ser inactivo en su servicio. Este pasaje destruye la idea de que alguien diga que puede amar y entregar su vida al Señor, pero no obedecer al Señor, que puede haber rendido su ser al Señor, pero no le sirve. Un cristiano que no sirve en su congregación es una contradicción. Un cristiano que no sirve está pecando contra Cristo y su iglesia. Por eso, recordemos, Cristo, tu Señor, tu Salvador, tu dueño, demanda que le sirvas. Y ahora algunos pensaréis, ¿cómo? ¿Cómo puedo encontrar mi don espiritual, verdad? Buena pregunta, así es. ¿Cómo puedo? Hay quien intenta descubrir su don espiritual haciendo un test. Hoy en día vas a Facebook y encuentras tests de dones espirituales. Voy a hacer un test para encontrar mi don espiritual. Bueno, permitidme daros algunos consejos para poder discernir cuál es vuestro don. Primero, solo quien forma parte de la iglesia tiene un don para ser usado en la iglesia. Solo quien ha sido salvo por Cristo, solo quien cree en Él como el único salvador de la condenación eterna, Él es parte de la iglesia universal y parte de una iglesia local. Por eso la primera pregunta que tienes que hacer, ¿soy salvo? ¿He creído en Cristo como mi Salvador realmente? Porque puedes querer servir en este grupo, somos tan majos, ¿verdad? Quieres servir aquí, pero a lo mejor no has creído en Cristo. Por eso primer consejo, el primer llamado es cree en Cristo. Arrepéntete de tus pecados. ¿Has dado tu vida a Cristo?
Has presentado tu cuerpo y tu mente a Cristo. ¿Te has arrepentido de tu pecado? Ven a Cristo primero. No pongamos el carro antes que el caballo. Segundo, si eres creyente, has de preguntarte esto. Y te pregunto, ¿participas activamente en la vida de la iglesia? Hay dos respuestas. Sí, no. ¿Asistes con regularidad? ¿Priorizas la iglesia? ¿Estás comprometido con la congregación? Porque si no es así y eres creyente, lo que tienes que hacer primero es comprometerte con el cuerpo de Cristo aquí. Tienes que crecer espiritualmente aquí, asistir a los cultos, discipulados. Eso es lo que hay que hacer. Asiste a la clase de fundamentos de la fe con nuestro hermano. Es un requisito, de hecho, servir en esta iglesia. Hay que asistir a este curso. Dios te llama a servir. Y nosotros hemos de esforzarnos con gozo para servir en esta congregación. Tercero, sirve activamente. Sirve activamente. Hacer un test para encontrar tu don espiritual es un poco como hacer un test sobre papel para ponerte en forma. Es inútil. Nos ponemos en forma ejercitándonos, hermanos. De la misma manera, servimos sirviendo. Hay muchas necesidades en este cuerpo aquí. Ora que el Señor te dé pasión por servirle y pregunta a los ancianos, ¿cómo puedo y dónde puedo servir? Ellos te van a guiar. El Señor les ha dado dones para guiarte. Pero piensa también, ¿cuáles son tus tendencias naturales? Piensa, ¿me gusta servir a los demás? ¿Me gusta ayudar? ¿O disfruto con el trabajo manual? Quizás soy un barista perfecto, hago un muy buen café o postres maravillosos. ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres organizado o no? ¿O eres un desastre como un servidor? ¿Te gusta enseñar? ¿Disfrutas pasando tiempo con hermanos y hermanas hablando de temas espirituales? ¿O quizá tienes la tendencia de estar con aquellos que están sufriendo en su dolor? ¿Eres consciente de que hay una necesidad específica en este cuerpo? ¿Gravitas hacia un área específica? Todas estas preguntas son importantes que las hagas. Quizá no tiendas a nada, pero simplemente quieres servir. ¿Sabes qué? Sirve. Sirve al Señor. Ora por ello, piensa en ello. Habla con los líderes de la congregación para ver cómo ellos pueden guiarte y entonces sirve al Señor. Porque solo sirviendo al Señor, Él te va a dar esa confirmación interna que necesitas de cuál va a ser el área de servicio en esta iglesia para ti. Y esto nos lleva al último punto, consejo, el cuarto. Hay también una confirmación externa. Desde una confirmación o decisión interna, el Señor te va a usar en un área específica. Y es posible, no siempre, pero es probable que el Señor confirme tu don ahí donde estás sirviendo. Pero para ello también es necesario que escuches a los hermanos y hermanas maduros. ¿Qué dicen ellos acerca de tu servicio? No servimos para que nos halaguen, ¿verdad? Pero es importante que escuchemos lo que otros dicen acerca de nuestro servicio. Si cada vez que predico, todos venís de Vistán, mira, dedícate a cambiar ruedas de coches. Voy a tener que escuchar este consejo. Hay una confirmación externa, pero piensa en estas preguntas. Si enseñas, ¿cómo responde la gente a tu enseñanza? Los niños, también, a tu enseñanza. ¿Qué opinión tiene la gente de los hermanos de la forma en que organizas las sillas? O el trabajo que estés haciendo. ¿Qué te dicen tus ancianos acerca de tu servicio? ¿Qué dicen tus compañeros del ministerio de alabanza? ¿Qué dicen en la escuela dominical? La confirmación externa es al menos igual de importante que la interna, probablemente incluso más. En mi caso, cuando el Señor me salvó, yo tenía una tendencia natural, no un don espiritual, sino una tendencia natural
la música, no es ningún secreto. Y el Señor comenzó a usarme en este área, sirviendo en el grupo de alabanza. Y cuando empecé a dirigir, los hermanos venían y daban las gracias. Había una confirmación externa de algo que el Señor confirmó también internamente. ¿Cuál es mi don espiritual? Recuerda, primero, para servir has de ser salvo. ¿Te has arrepentido de tu pecado primero? Número 2, para servir has de participar en la vida de la iglesia, estar involucrado en el cuerpo. Número 3, para servir has de servir activamente y esperar esa confirmación interna. Sí, este es el lugar donde disfruto sirviendo. Número 4, para servir has de escuchar la confirmación externa de los hermanos y hermanas maduros de la congregación, que es lo que otros dicen acerca de mi servicio. Pablo entonces elabora ahora una lista. Es una lista, no es exhaustiva, hay otros textos, pero elabora una lista de dones espirituales que él, movido por el Espíritu Santo, consideró apropiado en esta iglesia en Roma. Fijaros, vamos a verlos brevemente. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. El don de profecía era un don de revelación. Es decir, era un canal directo que Dios usaba con un creyente específico para revelar directamente su voluntad en ese momento. Y en este momento, en Romanos, en este momento de la historia de la Iglesia, a mediados del siglo I, el Nuevo Testamento está a medias, está siendo revelado ahora mismo en Romanos. Y Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, se comunicó con aquellos creyentes que Él escogía para dar a conocer su voluntad. Y como dice 1 Corintios 14:3, los profetas en ese momento usaban la profecía para edificar y exhortar a la iglesia. Usaban sus dones para la iglesia. No ha cambiado. Una iglesia que no tenía el Nuevo Testamento aún, como digo. Muchas revelaciones fueron temporales y no las tenemos aquí registradas. Mientras que otras revelaciones de Dios sí que fueron permanentes y están aquí escritas en la palabra. Todos los libros de la Biblia. Y al cerrarse el canon con el libro de Apocalipsis, este don quedó obsoleto. Dice Apocalipsis 22:18. Si alguno añade más profecía, más palabras a este libro, Dios lo castigará. Este don ha cesado. Así que si quieres oír audiblemente la voluntad de Dios, lee la Biblia en alto. Y Pablo exhorta ahora que quien tenga este don allí en Roma lo use, lo ejercite, fijaros, en proporción a la fe. La idea aquí es que quien profetizase debía hacerlo en consonancia, en armonía con el resto de la Escritura. Un profeta no podía negar en su profecía lo que ya había sido revelado, no podía contradecir la revelación ya dada. Pero esta frase también implica que el profeta debía de hacerlo de acuerdo con su fe, confiando en que esta revelación de Dios era la necesaria para este momento de la iglesia. No debía ser tentado a decir nada más por su propia cuenta. ¿Recordáis la humildad de la que habla Pablo en el versículo 3? Tenía que ejercitarla también. Tenía que tener la fe de decir lo correcto. Pablo continúa en el versículo 7, dice, sí, el de servicio, el don de servicio, en servir. Desde esta palabra, servicio, se deriva la palabra diácono, siervo, el que sirve. El don de servicio es una capacidad especial en discernir necesidades prácticas del cuerpo y suplirlas. Es dicho de otro modo, un trabajo manual, ¿verdad? Recordamos el texto en Hechos capítulo 6, versículo 3, ahí nos habla de un grupo de hombres piadosos que fueron escogidos por los apóstoles. ¿Para qué? Para servir mesas. Gloria a Dios.
Todos somos llamados a servir, ¿verdad? Todos. Todos podemos servir mesas. Todos podemos barrer. ¿Sabes coger una escoba y barrer? Todos podemos. Pero de manera especial, Dios da este don a personas que, motivadas por amor a Cristo, sirven al cuerpo de manera desinteresada y con pasión. Y muy a menudo entre bastidores, ni siquiera la congregación se da cuenta. Quizá tienes tú este don, tienes tú la necesidad, el deseo de ministrar, servir de manera práctica. ¿Qué dice Pablo que hagas? Sirve. Pablo continúa, el que enseña en la enseñanza. De igual manera, Dios ha equipado a personas de manera sobrenatural para enseñar la palabra. Todos en mayor o menor medida podemos enseñar, pero Dios ha equipado a personas de manera especial. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Han de enseñar, dice Pablo. Ocúpate en la enseñanza. Especialmente los pastores y ancianos deben de tener en mayor o menor medida este don. Pero también los profesores de los discipulados, aún sin ser ancianos, ¿verdad? Profesores de la escuela dominical, mujeres que enseñan a otras mujeres en el contexto eclesial, cualquier ámbito de la vida de la iglesia donde la palabra de Dios es enseñada. Es ahí donde Dios, por gracia, regala a personas esta capacidad especial de comprender y organizar y presentar las verdades de la palabra, obviamente con mucho estudio detrás, pero capacita para el crecimiento del cuerpo. Tenemos claro en esta congregación quién tiene el don de enseñanza, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros ancianos y aquellos que nos enseñan. Pablo tenía este don. Hechos 18:11 dice que él se quedó en Corinto enseñando la palabra de Dios durante 1 año y medio. El don de enseñanza. Asimismo, en el versículo 8, fijaos, Dios da por gracia el don de exhortación. Este don espiritual consiste principalmente en persuadir a los creyentes, en apuntar, en aconsejar a que obedezcan la palabra de Dios. Pablo usa esta misma palabra exhortación en el versículo 1 de este capítulo, cuando dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, esa misma palabra, os exhorto. Este don espiritual incluye también animar a una persona afligida a buscar la confianza y seguridad en el Señor. Tenemos varios ejemplos, pero Primera de Tesalonicenses 3:2 nos dice que Timoteo fue enviado a Tesalónica, dice, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. De nuevo, todos somos llamados a exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Todos somos llamados a aconsejar, a amonestar, a animar desde la palabra, pero de manera especial Dios dota a personas con este don que nos ayudan a ver la vida con una perspectiva espiritual y madura y a enfocarnos a mirar a Cristo en medio de la dificultad. Hermanos, acabamos de disfrutar ese don espiritual cuando nuestro hermano David vino y nos dio esta exhortación de mirar a Cristo en medio de la dificultad. La lista sigue en el versículo 8 y ahora dice Pablo, el que da con liberalidad. De nuevo, todos hemos de ofrendar en obediencia, en gozo, en amor a Cristo y su iglesia, todos debemos hacerlo. Pero quien posee este don de dar, tiene una capacidad, una sensibilidad espiritual especial para invertir bienes materiales, para dar de su dinero, para proyectos que sirvan para la expansión del Evangelio. De nuevo, acabamos de escuchar de alguien que donó miles de dólares a nuestros hermanos para poder venir al funeral. Probablemente esta persona tenía el don de dar. Todo por amor a Cristo y la expansión del Evangelio. Y frecuentemente este don lo asociamos con personas con
muchos recursos económicos, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser el caso. ¿Recordáis 2 Corintios 8? Allí en 2 Corintios 8, Pablo nos habla de la generosidad de los creyentes, creyentes tremendamente pobres de Macedonia. ¿Y sabéis lo que hacían estos creyentes pobres? Rogaban, dice Pablo, rogaban del privilegio de ofrendar para las necesidades de otros. No se trata de cuánto tienes, sino del gozo, el deseo que el Señor pone en tu corazón de dar para la extensión del Evangelio. Ellos ofrendaron, dice Pablo, con liberalidad, misma palabra, con sencillez. Dar con liberalidad es dar con la mano y con el corazón abiertos, sin esperar nada a cambio, sino por amor a Cristo y a los siervos de Cristo y por amor a la obra de Cristo en la tierra. Lo hemos visto claramente aquí mismo, estamos sentados en un ejemplo de esto. Esta congregación ha ofrendado generosamente para la construcción de este edificio. Y el Señor sabe, y probablemente Vilma también, nuestra secretaria, pero el Señor sabe quién ha estado ofrendando. Hay muchas personas aquí, gracias a Dios, hermanos, por ofrendar, pero también muchas personas en diversas partes del mundo a quienes el Señor ha usado para ofrendar desinteresadamente, con liberalidad, con sinceridad en su corazón, sin esperar nada a cambio. Todo por amor a Cristo y su obra. Este es el don de dar con sinceridad, liberalidad. Pablo termina con 2 dones más. Él dice, el que dirige, mitad del versículo 8, con diligencia. El don de dirección también es traducido en la versión Reina Valera como presidencia. Pero no se trata de venir aquí al púlpito y presidir el culto, sino que se trata de un don espiritual, normalmente asociado con el cargo de anciano o pastor. La palabra dirigir implica coger el timón y dirigir una embarcación. Y aquí hay un matiz especial en administrar y organizar en las necesidades del cuerpo. Este don es una sabiduría especial para dirigir al pueblo de Dios al crecimiento y servicio desde el timón de la palabra de Dios. Y Pablo dice que el que dirige ha de hacerlo con diligencia, es decir, con celo, sin estar ociosos, sin pereza. Y nosotros, por cierto, hemos de dejar, dice Hebreos, hemos de permitir que lo hagan con gozo también. Pero esta palabra también se usa para los padres de familia. Hemos de gobernar, misma palabra, bien nuestras casas, dice Pablo a Timoteo, dirigir. También podemos extrapolar esta idea de dirección a los profesores de escuela dominical, los líderes de cualquier ministerio, alabanza, obra social, discipulado, cualquier ministerio. Hemos de servir con diligencia, dirigir allí donde el Señor nos ha puesto con diligencia. Pablo termina con el don de misericordia. Quien muestra misericordia. El don de misericordia es una capacidad especial de aliviar y de ayudar y de consolar en momentos de sufrimiento, por medio de palabras, por medio de acciones, desde la palabra de Dios. Está dirigido especialmente a aquellos de la congregación que sufren dolor, sea por enfermedad, sea por tragedias. Oramos, por cierto, a alguien que tenga este don, ¿verdad? Y esté al lado de Daniel y la familia en estos momentos. Señor, provee de alguien con el don de misericordia que esté a su lado. El Señor utiliza este don para confortar a los pobres, a los incapacitados. Dorcas, en Hechos 9:36, dice que manifestaba este don en la iglesia de Jope. Quien posee este don de misericordia, dice Pablo, que ha de usarlo, ¿cómo? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo? Con alegría. Así es, con alegría. No solo porque debe, sino porque quiere estar al lado de esta persona destrozada emocionalmente. ¿Cuál es el punto principal, hermanos?
Sirve. Sirve. Usa tus dones, no pongas excusas. No eres ni demasiado viejo, ni demasiado joven, ni demasiado ocupado, o vives demasiado lejos. Si eres creyente, debes servir en el cuerpo. Sé las manos de Cristo. Él tiene todos estos dones de forma infinita, Él los posee todos de manera infinita, pero Él los ha delegado ahora para que nosotros nos sirvamos unos a otros en el cuerpo que es la Iglesia. Hace años una prestigiosa universidad publicó los resultados y descubrimientos después de preguntar cómo los miembros de distintas orquestas sinfónicas prestigiosas de todo el mundo, cómo se percibían entre sí. Fijaros, los percusionistas eran vistos como insensibles y poco inteligentes y con problemas de oído. Pablo ha levantado la mano de batería en la congregación. Pero majos y divertidos. Los músicos de cuerda, violines, etcétera, eran vistos como arrogantes, con mal humor y en baja forma. No sé por qué. Pero que no toques el violín. Los miembros de la orquesta dijeron la palabra ruidoso como el principal adjetivo para describir a los músicos de viento metal, los trompetistas, etcétera. Estoy de acuerdo. Los de viento madera, flautas, oboe, etcétera, tenían la más alta estima entre todos. Eran vistos como tranquilos, meticulosos, aunque un poquito egoístas. No sé, estos son los resultados, no son los míos, son de un estudio. Pero es muy interesante, ¿verdad? Con tan distintas personalidades, con percepciones tan diferentes, carácter diferente, ¿cómo es posible que una orquesta sinfónica pueda unirse para hacer una música tan maravillosa? Es increíble. La respuesta es sencilla. Independientemente de cómo se vean estos músicos, cada uno subordina sus sentimientos y prejuicios bajo la dirección del director de orquesta. Y bajo su guía tocan la música más hermosa del mundo. Espero que no tengamos muchos prejuicios unos de otros. Hemos sido salvos, ¿verdad? Hemos de pensar lo mejor de los hermanos, pero esta ilustración es una ilustración apropiada para la Iglesia. Hermanos, hemos sido salvados. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados, se nos ha dado una nueva mente y se nos han dado unos dones, todo por gracia, sin merecerlo, para juntos como pueblo servir unos a otros y dar gloria a Cristo. Sirve en humildad, sirve, florece con una actitud humilde. Florece en este cuerpo que es la Iglesia, la unidad en la diversidad. Sirve con los dones de gracia dados por el nuestro Señor. Sirvamos al Señor. Oremos. Oh, Señor, nos has salvado y nos has dejado, mantenido sobre esta tierra para hacer discípulos, para predicar tu palabra, el Evangelio de Cristo y glorificarte, y también para servir en este cuerpo que es tu Iglesia. Señor, y nos has dado de tus recursos espirituales, de estos dones, para poder servirnos unos a los otros. En la congregación, en la Iglesia, no debe existir el ego, sino un servicio humilde, porque todo lo que hacemos, todo nuestro servicio, no nos lo hemos ganado nosotros, sino que tú lo has ganado con tu preciosa sangre y nos das el privilegio de participar, servirte. Oh Señor, ayúdanos a poder servirte con un corazón agradecido, poder encontrar nuestro sitio en la congregación, creciendo en el conocimiento de ti, teniendo la actitud correcta de humildad y contentamiento allá donde nos has puesto. Oh Señor, ayúdanos a servir, no para nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, sino para tu gloria y tu honra, que podamos agonizar
llegar al cielo exhaustos de servirte a ti. Y esto ocurre día tras día, Señor. Levantándonos antes, abriendo puertas, cerrando, fregando, tocando, enseñando, haciendo café, tantas y tantas áreas donde hay necesidad. Oh Dios, despierta en nosotros más deseo de servirte a ti, porque solo tú lo mereces. Para tu gloria, la extensión del Evangelio. Amén.